bienvenidos a todos a este nuevo episodio de BIM Online. Un episodio muy particular y muy esperado, especialmente por mí, porque estamos con David Barco. Yo creo que David no precisa presentación, ya todos en el ambiente lo conocemos, en la industria, y quienes nos manejamos en la industria de BIM también es alguien súper mega reconocido, pero de todas formas, si hay alguien escuchando que no lo conoce, vamos a hacer una breve presentación. David es arquitecto, es consultor BIM, es digital leader y es BIM coach. Y además es el autor de 2 libros, Diario de un BIM Manager, la primera edición que ya salió hace algunos años y recientemente acaba de salir la segunda edición. Vamos a estar hablando de eso. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Pero vamos a ver, yo estaba esperando aquí a Ariel Castillo, mi compañero. Esto es Social Tech Podcast. No sé qué ha pasado aquí, se nos han cruzado las líneas, María José. Bueno, te voy a dejar que sigas con el episodio porque no sé qué está pasando aquí. Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, Diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Muy buenas, muchas gracias por haberme invitado a tener este crossover entre tu canal y Social Tech. Y como siempre, encantado de poder colaborar con la gente de la industria. Solo matiza una de las cosas que has dicho. ¿Sí? Los 2 libros pertenecen a una serie que se llama Diario de un BIM Manager. El primero es la guía para implementar proyectos BIM a nivel global y el segundo no es una segunda edición, sino que es un capítulo que es desarrollo de proyectos de instalaciones con RevitMap. Además es muy específico con RevitMap, por lo tanto, bueno, ahí está el matiz. Perfecto. Bueno, David, muchísimas gracias también por haber aceptado este espacio y esta colaboración entre Social Tech y BIM Online. Me encanta que estemos como haciendo sinergia y compartiendo en este espacio. Bueno, de eso se trata, ¿no? BIM es ante todo colaboración. De hecho, estos días que estaba dando clases con mis alumnos de Boutique de New School, en el máster que desarrollamos de BIM Manager y demás, justamente cuando estábamos viendo herramientas, digo, mira, olvidaros de los modeladores, olvidaros de los programas de revisión, olvidaros de todo eso. Pero si es que la premisa, lo más importante de todo esto es hablar. Es tener una buena estrategia de comunicación con las personas, un buen equipo de Teams, de Slack, del que os dé la gana, pero comunicaros muy bien de forma fluida y diaria y el resto de situaciones se van a eliminar casi por completo, ¿no? Porque precisamente uno de los mayores problemas que existe en el mundo de la construcción es esa falta de comunicación, esa fragmentación, ese trabajar por silos, ¿no? Y simplemente con colaborar y hablar se solucionan la mayoría de problemas. No sé si te ha pasado alguna vez lo típico de alguien de tu sector, alguna persona de la competencia con la que prácticamente no habías hablado nunca. Claro, te haces una imagen de él y claro, si es competencia, pues malvado, no sé qué, y luego un día te pones a hablar, a tomar un café y resulta que es una persona encantadora y dices, joder, sí, qué sencillo, si hubiera sido hablar rápidamente con él antes de montarme yo ninguna película de nada, ¿no? Entonces esto pasa en la industria constantemente. Tal cual, es sumamente necesario, me parece, la parte de crear sinergias, de colaborar, que al final yo creo que no somos competencia, mismo entre distintos estudios de aquí de Uruguay, nosotros somos 3,5 millones de habitantes, nos conocemos prácticamente entre todos en la industria y somos como muy conservadores en eso también. A veces cuesta como pensar en otro profesional como alguien que pueda colaborar contigo y no alguien que sea tu competencia. Y me parece que justamente BIM y todos los procesos, no solo a nivel de desarrollo, sino también de cambio de mentalidad y cambio de cultura, ha traído como ese desafío de ver cómo colaboramos, de ver cómo intercambiamos esa información y cómo nos comunicamos, ¿no? Como que hay todavía, me parece, mucho miedo y existe como esa barrera, por lo pronto por acá, en ver cómo se intercambia esa información, cómo se comunica, cómo nos comunicamos para que no hayan malos entendidos, para justamente, en realidad, con un único objetivo común o con un único desafío en común, que es el desarrollo de determinado proyecto para que sea rentable para ese cliente, ¿no? Pues sí, es que cuando tú te enfocas en lo negativo, pues atraes cosas negativas, es que es obvio, ¿no? Y evidentemente cada sector es un mundo, pero tengo la sensación que
creamos problemas donde no los hay. Me explico, con el tema de la competencia, ¿no? En España pues puede haber, 6, 7 grandísimas consultoras y luego habrá una batería de, 15, 20, 30 consultoras ya algo más pequeñas. Nosotros podríamos estar dentro, inmediatamente detrás de las grandes consultoras. Estamos hablando de consultoras de 40 personas para arriba, ¿no? Berrelan, mi consultora, pues somos un grupo de 20, 20 y pico personas, dependiendo del proyecto, sube, baja, todas estas cosas, ¿no? Y cuando hablo, yo tengo una relación directísima con todos los CEOs de todas estas empresas, ¿no? De hecho, algunos de ellos son amigos íntimos de hace muchísimos años, ¿no? Compartimos mucha información, nos preguntamos un montón de cosas, ¿no? Y luego lo hablamos, ¿no? Claro que coincidimos en determinados tipos de clientes y claro que me quitan un cliente a mí, otro día le quito yo a otros y es la regla del mercado, ¿no? Pero en el 99% de los casos no competimos, estamos en otros círculos completamente diferentes, con otro tipo de clientes. Y luego, es que el mercado es tan enorme. Solo en España hay más de 500.000 de oficinas técnicas. 500.000 de oficinas técnicas. Muchísimo. Que se dice pronto, ¿vale? Sí que es cierto que algunas, o muchísimas de ellas son muy pequeñitas, de 1 a 2 personas, etcétera, ¿vale? Pero aún así, da igual. Es que el escenario... Luego, claro, el problema es cuando intentamos ir todos al mismo concurso. Uh-huh. Eso yo no sé allí cómo estaréis con temas de concursos públicos y demás, pero por ejemplo en mi empresa, por defecto, no nos presentamos a concursos. Es una regla que yo introduje cuando creamos la empresa, pero por una sencilla razón, ¿no? Y es el esfuerzo que tienes que hacer para presentarte a un concurso es enorme, enorme. O sea, hemos hecho concursos donde hemos estado más de 100 horas de trabajo uh-huh. y sabíamos casi con toda seguridad que íbamos a perder, ¿no? Pero bueno, oye, lo hemos intentado por un cliente que nos había pedido ir, tal. Y luego, en cambio, si ahora tú piensas, voy a invertir 100 horas de trabajo en tratar de conseguir clientes en LinkedIn, solo en LinkedIn, 100 horas, ¿eh? 100 horas es casi medio mes, 2 semanas completas que 8 horas al día estás en LinkedIn buscando una estrategia, acercándote a un cliente, acercándote a otro, proponiéndole algo, oye, mira, te enseño esto, te enseño lo otro, vamos, o sea, tendrías que ser el peor vendedor del mundo para no conseguir absolutamente nada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esos esfuerzos no merecen la pena, ¿no? Y cuando te dedicas al mercado privado, pues obviamente el campo es infinito. O sea, hasta donde quieras llegar. Es que puedes crear productos que no existen, obviamente basados en problemas y en solucionar cosas y ser el único que hace eso. Eso, por ejemplo, dentro de nuestra consultora hay cosas que yo sé que solo hacemos nuestra consultora porque hemos creado, le llamamos nosotros un ecosistema, ¿no? El ecosistema Berrelan, que tiene diferentes departamentos que no tienen nada que ver con ninguna otra consultora del mercado. O sea, no conocemos ninguna consultora del mercado que se enfoque en aspectos de comunicación, como nosotros nos hemos enfocado, que ha sido indirecto. Obviamente ha sido, pues, estoy yo en la empresa, tengo la enorme suerte y grandísima responsabilidad, que te pasará también bastante a ti, ¿no? De ser una cara visible y muy conocida. Y claro, pues obviamente entre el know-how, el tener la empresa, tener estrategia, tener gente y tener muchas posibilidades, pues te piden, oye, necesito que me ayudes a darle un impulso a mi producto, a mi empresa, yo como persona, bueno, etcétera, dependiendo de... Y claro, joder, eso al final dices, ¿qué competencia tengo yo en España? Ninguna. Por ese diferencial. Puede haberlo, pero ¿cuántos David Barcos hay? Ninguno, solo estoy yo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, claro, eso es una suerte, ¿no? El poder tener un producto que es tan exclusivo, ¿no? Que luego tienes un problema, tú lo sabes también seguro, ¿no? Que es, no, es que yo quiero hacer esto contigo. Y yo, oye, que somos una empresa, somos departamentos, tenemos muchos recursos y yo puedo dirigir, pero no puedo estar haciendo el 100% de... Tenemos, ahora mismo, por ejemplo, dentro de mi empresa tenemos varios departamentos, comunicación, desarrollo de software, tenemos la parte de consultoría y la parte de ingeniería, ¿no? Uh-huh. Dentro de consultoría, comunicación y desarrollo, que son las 3 patas que yo más manejo, llevamos más de 40 proyectos en marcha ahora. ¡Wow! Muchísimo. Si todos los clientes me pidieran ahí, venga, ponte tú ahí a hacer cosas, sería imposible. También tiene otro problema, que es que dejas de hacer cosas que te gustan. Claro. Y estás más tiempo gestionando, ¿no? Pero hay que sacrificar también. Sí, en mi caso va con las canas, ¿no? O sea, yo ya que tengo casi 50 años, lo he asumido desde hace tiempo. Mi valor es la estrategia, la planificación, el pensar, y no puedo estar al mismo nivel que un modelador que está 8 horas modelando. Entonces, pues a él le tengo que dejar modelar
y yo le ayudo a dirigir para que no se equivoque y así yo soy eficiente y él es eficiente. Yo creo que ese es uno de los trucos de los líderes de las empresas actuales, ser flexibles, saber inducir a la gente hacia dónde ir, pero tampoco estar marcándole cada milímetro del trabajo que tiene que hacer, ¿no? De hecho, al final eso también es un poco la parte de la estrategia que compartimos en el desarrollo de proyectos en BIM, ¿no? O sea, vamos marcando pautas, sí, pero vamos, por lo menos es mi filosofía, no tratando de llegar al milímetro de cada cosa porque nos podemos volver locos, ¿no? Y yo creo que los arranques del BIM fuimos excesivamente académicos con un montón de cosas, explicábamos todo, matrices gigantescas de cruces de categorías, tipos de no sé qué. Bueno, a ver, eso ha podido tener sentido en algún momento dado, ¿no? Pero yo creo que ahora esto lo dice bien nuestro amigo Iván Guerra, ¿no? Hay que ser un simplificator manager, ¿no? O sea, vamos a tratar de simplificar las cosas. Muy buen término. Sí, se lo inventó él. Ponemos ahí el asterisco de copyright de Iván Guerra. Y en ese sentido, claro, hay que ser más pragmático, ¿no? Entonces, bueno, eso es difícil porque cada cliente tiene un nivel de madurez diferente. Entonces, si tiene un nivel de madurez muy bajo, seguramente sea necesario ayudarle con un poquito de academia. Cuando digo esto es que en los documentos explicas brevemente las cosas que estás haciendo, ¿no? Si tú ya llevas 10 años trabajando con BIM, no necesitas especificar en el apartado que vas a hablar de CDE, un CDE es No, ya está, ahí vas y pones 3 líneas. Vamos a trabajar en Autodesk Construction Cloud, lo vamos a sincronizar con SharePoint todos los días, sincronización automática 24 horas y el responsable de la sincronización es no sé quién, y las 3-4 matices relacionados con eso. Y ya está. Muchas veces igual ese cliente necesita que se le explique qué es un entorno común de datos, ¿no? Como es lo que tú decías, depende del nivel de conocimiento que ese cliente tiene también, y muchas veces ese cliente peca, creo, de ingenuidad también en no saber qué cantidad o hasta dónde desarrollar los requerimientos de información de ese proyecto que van a servir en definitiva a su favor, ¿no? Para el objetivo de desarrollar ese proyecto de forma eficiente y rentable, ¿no? Con la menor cantidad de imprevistos, de errores, ¿no? Si es que al final es sentido común. O sea, verdad que vuelvo a insistir, cuando yo llevo ya 25 años trabajando en el sector, he pasado por prácticamente casi todas las tipologías de obras que puede existir en el ámbito de la edificación. Hospitales, estadios de fútbol, centros logísticos, centros comerciales, residencial, vivienda unifamiliar, vivienda colectiva gigante, en fin, y todo esto, ¿no? Entonces, al final te vas dando cuenta que siempre hay, independientemente del tamaño y la complejidad, puntos en común entre todos los agentes que tenemos aquí y que, de nuevo, o sea, no debemos de volvernos locos con los requisitos, sino buscar aquello que el cliente necesita. ¿Y cómo se hace eso? Especificándolos bien. Vale, no sé especificar. Bueno, pues venga, vamos a ayudarte a especificar. O sea, lo que no tenemos que hacer es resolver el problema de la humanidad, ¿eh? Tenemos que resolver un proyecto concreto, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en todo esto y para resolver este proyecto concreto tú tienes una forma de gestionar, una forma de mantener tu activo, el que sea. A lo mejor no lo mantienes tú, encargas a una empresa que lo haga, perfecto, pues traigamos a esa empresa que nos cuente, ¿no? El Asset Information Model, en fin, no podemos hablar de todas estas cosas, pero al final son requisitos que bien organizados no deberían de ser excesivamente complejos. Otra cosa muy diferente es que ya estas empresas tienen un nivel de madurez elevado. Pues entonces seguramente ya lo tengan todo clarísimo. Mira, yo quiero que me modeles con Autodesk Revit la versión 2024, quiero que lo hagas en inglés. Cuando federes te voy a exigir que lo hagas en Autodesk Construction Cloud BIM Collaborate Pro porque es para mí la mejor herramienta que ha funcionado y por eso te la exijo. Y todo eso luego, cuando lleguemos al entregable, ¿vale? Me lo vas a entregar en este formato COBIE que a mí me funciona porque lo tengo conectado perfectamente con mi Gmao, que es Ecodomus o que es Hexagon o que es el que sea, o Autodesk Standard, y como lo tengo bien conectado, pues tal. Entonces, toma, aquí tienes el Excel de referencia, aquí tienes explicaciones, aquí tienes la plantilla de Revit que quiero que utilices porque ya tiene preparado, o sea, todo eso. No hay aire ahí, claro. Claro, es sencillo, pero porque alguien se lo ha trabajado muchísimo previamente, ¿no? Entonces, claro, todo esto venía es que queremos resolver el infinito en muy poco tiempo. Y es, calma, vamos a relajarnos y vamos a ir de poco a poco, ¿vale? O sea, las empresas que empiezan con BIM ahora no pueden acelerar, o sea, los niveles de madurez son como acordeones. O sea, el acordeón tiene un límite hacia un lado y hacia otro, ¿vale?
¿Cuánto voy a tardar en implementar BIM? 25 años. No, eso es imposible. O sea, habrá caído una bomba atómica, nos habremos desintegrado por el calor o habremos descubierto ya por fin la energía renovable mágica que nos ayuda a salvar el mundo. Pero no va a durar una implementación BIM 25 años. O ya BIM ya no es el desafío ahí, ¿no? Ya el desafío es otro. Será otro. Pero igual a corto, o sea, si yo no puedo implementar BIM en una semana y si soy una empresa de 40.000 personas, no lo puedo hacer en un mes. Ojo, pero si soy una empresa súper pequeñita, muy ágil, a lo mejor en 2 meses sí consigo implementar el mínimo suficiente para que empiece a funcionar. O sea, todo es relativo, ¿vale? Pero también tiene unas holguras que son razonables, ¿no? Oye, pues una empresa grande, tal, pues a lo mejor poniendo los esfuerzos, los medios y tal, en 1 año y medio puede tener ya un arranque suficiente. ¿Y cuándo voy a terminar? Nunca vas a terminar de implantar BIM, porque cuando tú creas que has terminado de implantar BIM, habrá salido la siguiente oleada tecnológica. Claro. Antes era más fácil, porque las oleadas tecnológicas venían de poco a poco, ¿no? Empieza el smartphone, fenomenal. Empiezan las tablets, empieza el escaneado, bueno, y venía poco a poco. Ahora no, ahora viene todo de golpe y encima de forma desordenada, ¿no? Venga, inteligencia artificial, todo el mundo, de golpe, mañana. Con sacudón. Parece que si no has hecho una imagen, parece que no eres nadie ya, ¿no? ¿Y tú qué utilizas para hacer imágenes? Yo no utilizo ninguna, o sea, yo me voy a un banco de imágenes gratuitas y se las pido ahí, que me resulta mucho más fácil. Y ya está, y yo mi vena creativa ahora mismo la tengo parada y no me apetece estar generando imágenes porque me da una pereza enorme, ¿no? Y parece que te obligan, y haces renders ya con inteligencia artificial, con este plugin que ha salido, no sé qué, y es como que no lo hago y déjame en paz, o sea, pero si la gente todavía no sabe comunicarse, ¿cómo voy a estar yo pensando en problemas generativos? Porque además estas cosas tienen siempre varias oleadas, ¿no? O sea, ahora es el hype, ¿no? Todo el mundo, además me pone súper nervioso, ¿no? Ver en Twitter, en LinkedIn, hola, soy Michael Phillips y gano $65,000 al mes con inteligencia artificial. Y tú no, eres tonto, no lo haces. ¿Por qué no lo haces si puedes ganar 65? Es mentira. Son formas de engañar a la gente para que vayas a un sitio, pagues algo y sí, efectivamente, ganará $65,000 al mes engañando a gente. Exacto. Por intentar aprender algo que no va a generar jamás ese dinero, porque si no, todo el mundo ganaríamos 65,000, ¿no? Es obvio, ¿no? Es que el desconocimiento genera esa confusión. Eso es. Y eso es lo que hace que los oportunistas estén a la orden del día, pero desde el desconocimiento. Cuando uno va aprendiendo, y no para eso hay que destinar ni recursos económicos, ni comprometerse, ni mucho menos hoy en día, y al alcance, me parece, de todos este tipo de contenido que es gratuito y que uno puede acceder. En realidad estás eligiendo capacitarte y tener información es lo que te hace libre de poder elegir también, ¿no? Eso es, y luego, como digo yo, tener la mente tranquila, ¿no? O sea, nos podrán acusar de 1000 cosas, ¿no? Esta semana estaba escuchando un podcast que la verdad es que me gustó muchísimo. No lo conocía, se llama Carne de Byte. No estoy suscrito a él, pero no sé por qué. Yo escucho iVoox, o sea, la plataforma además se utiliza muchísimo en España, ¿no? iVoox. Y me salta ese podcast y bueno, ya lo escucho porque bueno, tampoco me disgusta, ¿no? Y había 2 expertos hablando de generación de imágenes con inteligencia artificial que eran profesores de fotografía en la universidad, en la Escuela de Bellas Artes, wow, y que llevan 20 años dando esa materia, ¿no? Y cuando lo estaban exponiendo decían, pero vamos a ver, si es que esto lleva pasando toda la vida, o sea, y cuando salió la cámara digital, los fotógrafos, tal, cuando salió las cámaras, los fotógrafos que dibujan a mano, los autorretratistas se van a ir a no sé dónde, cuando desapareció, o sea, y nunca pasaba, o sea, ¿qué es lo que ocurría? Que había una nueva herramienta que les ayudaba a hacer las cosas de otra manera, más eficiente, mejor, tal, y la inteligencia artificial igual. Y ellos mismos también explicaban pero si es que, ¿cómo le vas a explicar a un prompt de inteligencia artificial que el sentimiento que quieres poner en la fotografía es este? Es imposible. O sea, se acercarán mucho, pero nunca llegarán a la sensibilidad real del fotógrafo que lleva 20 años haciendo fotografías, trabajando el sol, trabajando el atardecer, trabajando 1.000.000 de cosas, ¿no? Y eso yo creo que siempre seguirá ahí. Lo que pasa es que si el que utiliza la inteligencia artificial es ese fotógrafo que lleva 20 años, pues el resultado que saldrá espectacular, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Dime tú, además de la parte más práctica de textos y ediciones de audios, ediciones de vídeos o cosas por el estilo, que sí, que son, evidentemente tiene un componente práctico de la inteligencia artificial, ahora dime la inteligencia artificial cómo te está ayudando a modelar proyectos o hacer una implantación BIM o
hacer una formación BIM en la que dicen que quieren que sea María José la que salga en directo a hablarme. Pues de momento ahí no funciona. Yo te cuento, en realidad utilizo determinadas herramientas, pero me pasó siempre, ¿no? Yo soy como muy fanática de las herramientas digitales. Me parece que la tecnología, cuando se sabe utilizar a favor, realmente ayuda. Pero es lo que tú decías, el profesional en Bellas Artes va a saber mucho más para dejar esa imagen mejor que alguien, un novato que se dedica a otra área o es profesional en otra cosa, ¿no? Me parece que la clave está en la información, en cómo se le ingresa esa información y qué tan exacta, ¿no? Y desde el conocimiento. Tú podés ingresar determinado tipo de información y que el resultado sea uno, o podés arrojar información mucho más precisa y mucho más exacta y que el resultado sea otro. Nosotros no lo utilizamos, obviamente, para desarrollar proyectos con BIM, sí lo utilizamos, por ejemplo, para generar determinado contenido en cuanto a ideas, muchas veces, ¿no? Creo que ayuda muchísimo a la parte de mejora en los procesos de comunicación, que es esto que estábamos hablando, que es una barrera en nuestra industria. Entonces, ¿cómo comunicarnos mejor si ese es el desafío? Bueno, hay determinadas herramientas que nos pueden ayudar a comunicarnos mejor. Si lo que falta es conocimiento en cómo tienen que ser esos procesos para intercambiar información, para comunicarnos mejor, quizás estas herramientas sí nos ayuden en ese desafío, en el desafío de mejorar los procesos de comunicación y lo que tú decías al principio, bueno, ¿qué herramientas? Herramientas hay muchísimas en formatos digitales, ¿no? Trello, Asana, no sé, para gestión de proyectos, después nombradas como otras más avanzadas también para comunicación. Me parece que la herramienta da igual, en realidad depende como del grado en el proceso de desarrollo que estés en cuanto a la comunicación y el resultado que quieras lograr. Al final, lo importante es la información que vas a volcar, porque eso no hay herramienta que te lo vaya a generar. En realidad, cuando tú desarrollas o gestionas un proyecto, me parece que lo importante es qué información vas a volcar. El proyecto lo tenés que desarrollar tú como profesional, ¿no? En realidad. Pero sí que las herramientas pueden ayudar en eso. Pero siempre tiene que haber alguien de atrás que justamente vuelque esa información y que lo haga desde un conocimiento profesional, ¿no? Claro, ahí está el verdadero meollo de la cuestión. Es cómo estructurar todo ese conocimiento, cómo estructurar toda esa información, no, como diría yo, ¿cuál es la mejor herramienta ahora mismo para un consultor como tú o como yo? Uh-huh. La mía, Google Contacts, Outlook Contacts, donde tengo ahí mis más de 3.000 contactos y me preguntan por cosas de... ¿Conoces? Por supuesto que conozco a alguien. O sea, tengo la fortuna de conocer hasta Bilal Sucar, ¿no? El máximo exponente de BIM en el mundo, ¿no? Como digo, ya, si conoces a Bilal Sucar ya todo vale, ¿no? Bueno, pues al final es eso, ¿no? O sea, el que tú tengas esa facilidad de localizar cierta información, relacionarla, si yo tuviera totalmente clasificada mi lista de contactos con, vale, este sabe esto, este sabe lo otro y tal, pues entonces a lo mejor sí podría incluirlo dentro de mi base de conocimiento y con una inteligencia artificial que me ayude a buscar y relacionar y montar equipos más ágilmente, ¿no? Yo creo que estamos a años luz de todo eso, ¿no? Y aparte, es que llevamos toda la vida sin trabajar con inteligencia artificial, ¿vale? No va a pasar nada porque los próximos 2 o 3 años no estemos implementando inteligencia artificial. Y creo que hay que esperar. ¿Por qué? Porque casi todas las herramientas que conocemos, ¿ves? Riverside, ¿no? Estamos hablando en Riverside, ¿vale? Riverside ya metió un botón que era, te hago la transcripción automática. Y encima son muy listos. Pero eso está en la versión Pro. Paga por solo $5 más al mes y ya te enganchan, ¿no? Yo ahora me estoy suscribiendo de todas las cuestiones que he hecho de inteligencia artificial y similares en los últimos meses por una sencilla razón, ¿vale? Que es, creo que dentro de poco tiempo se darán cuenta que tú ya estabas pagando por una plataforma un dinero importante, ¿vale? Porque no estás pagando 2 euros, sino que ya estás pagando una cantidad y la implementación que ellos han hecho de inteligencia artificial no nos van a engañar, ¿vale? Han utilizado un motor que ya existe y que no vale tanto y que es medio gratuito y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, es como si tú estás trabajando con un documento en Word y te quieren cobrar por los tipos de texto. Mira, si fuera diseñador gráfico súper, te podría entender, pero no. En el 99% de los mortales, el texto es la base común. Y que haya una herramienta de inteligencia artificial que haga X cosas básicas va a ser lo más elemental en todos los sitios. Es como si Google te quisiera cobrar por utilizar BART o por Bing en Microsoft.
¿cómo te van a cobrar? No te van a cobrar si es una funcionalidad que ellos como usuario necesitan. Entonces, yo creo que ahora vamos a tener, después de esta oleada, encima además cosas ilógicas, ¿no? O sea, salen miles de aplicaciones que son copias todas, que no aportan ningún valor, porque en el fondo están copiando a la original, que lo hacía muy bien, el de la voz, el que te transcribe, el que no sé qué. Y dentro de unos meses, esto es como Los Inmortales. No sé si tú has visto esa película, que tú eres bastante más joven que yo. Ahí solo puede quedar uno, ¿no? Más o menos. Tal cual. Bueno, pues esto dentro de un tiempo, la ola empezará a bajar y quedará pues la IA dentro de Microsoft 365, que eso cuando llegue va a ser brutal. La IA metida dentro de Google Business o Google o las plataformas de Google y todo será, entre comillas, más natural, porque seguirás haciendo lo mismo que hacías antes, pero ahora tienes un botoncito de asistente que te va a simplificar la vida. Pero no tienes que irte a ninguna página web, a activar ningún plugin, a aprenderte 8.000 comandos nuevos que, como digo yo, cuando ya tienes tantas aplicaciones, una más, a veces te da una pereza brutal, ¿no? Y seguro que Autodesk Revit o Archicad o quien sea, también empezarán a implementar, ellos mismos tendrán que decir, a ver cómo implemento esto dentro, ¿no? Pues seguro que son muy listos y encontrarán herramientas que nos faciliten, ¿no? Pero evidentemente sí que hay una cosa que yo estoy percibiendo como muy práctica, ¿no? Que es todo el tema de los textos, el resumen de transcripciones, sácame 5 puntos claros de todo lo que estoy hablando. Bueno, joder, en eso es inmejorable. Las traducciones ya son brutales, han mejorado una barbaridad, ¿no? Uh-huh. Y yo, por ejemplo, ahora lo estoy viendo una oportunidad clara de llegar a otros mercados a los que no llego, ¿no? O sea, yo mi inglés es correcto, ¿vale? No tengo First Certificate ni nada por el estilo. Me sé dar a entender en inglés de forma razonable, pero no es perfecto mi inglés, ¿no? Entonces, pero tus conferencias en inglés, las que he escuchado, bien de bien, o sea. Bueno, se hace lo que se puede. Me falta mucha fluidez. Pero claro, digo yo, oye, pero si yo tengo grabados entre ahora Social Tech más toda la época anterior en Share Coordinates, no sé, tengo 60 audios. Oye, ¿por qué no voy a utilizar esos 60 audios y hago una edición en inglés? ¿Vale? Si ni siquiera la voy a hacer, se lo voy a pedir a Revoicer o alguna voz similar. Ahí voy a poder transmitir como yo quiero transmitir, ¿no? Si hago un subtítulo quizás no transmite igual. La voz, evidentemente, no te la van a copiar, pero por lo menos puedes hacer cosas potentes y ya estás llegando a un público que no llegarías jamás. Tal cual. Tú estás a menos de una hora de Brasil. Sí. Pues es que pasa lo mismo, ¿no? O sea, el portugués es un idioma que parecía fácil, pero no lo es, nada. Para nada. Y es complicadísimo. Bueno, oye, ¿por qué no transcribir al portugués? Y así ya saben lo que piensas. O sea, ellos te entienden más o menos, pero no llegan al 100% de la comprensión. Pues pongámoselo fácil. Claro. Hacemos un capítulo, lo traducimos con la IA al portugués y ahí ya sí que van a entender al 99%. Eso yo creo que es una maravilla. Esa es una de las cosas que realmente he visto como muy prácticas a corto plazo. Pero claro, eso no es el mundo de la construcción. Eso es el mundo de la divulgación, el mundo de la formación. Tal cual. Y hay mucha confusión en eso también, ¿no? Sí. Y veo, sobre todo en BIM, como mucha preocupación en capacitarse en herramientas digitales. Y la herramienta va a cambiar y va a sacar otra revisión o va a existir otra herramienta mejor. Y en realidad me parece que el foco tiene que estar en los procesos, que es un poco lo mismo que estabas comentando con respecto a la inteligencia artificial. Da igual la herramienta, te permite como salvar barreras y fronteras mentales. Podés llegar a donde tú quieras, pero en realidad tenés que saber a dónde querés llegar y qué información querés conseguir o qué resultados querés lograr. Y con BIM me parece que pasa un poco lo mismo. Hay que perder un poco el foco de capacitarse en herramientas porque es lo que ofrece el mercado de la divulgación, en realidad, o es lo más comercial, pero en realidad, por más que manejes muy bien una herramienta, si no manejas los procesos, si no podés desarrollar el proyecto, tenés dificultades en eso, no tenés las habilidades desarrolladas para poder llegar a eso, por más que domines muy bien la herramienta, en realidad vas a seguir teniendo dificultades en el proyecto, ¿no? Es que ahí eso también se complementa con la parte de la cultura digital. Estamos en un mundo donde hay mucha gente que menosprecia a la gente que estudia la parte de la digitalización. En muchos casos te llaman friki y a veces no te lo dicen en plan simpático, sino te lo dicen en plan este bicho raro que no sé ni de dónde ha salido, ¿no? ¿Vale? Oye, aquí nadie, o sea, cada uno es, como digo yo, es libre de experimentarse. Yo no te llamo bicho raro porque los domingos te vas a plantar patatas al monte, chico, y es tu afición y te encanta. La diferencia es que esa afición de plantar patatas a ti te va a ayudar muchísimo a ser feliz y comerte unas patatas fritas maravillosas,
pero la digitalización tiende a ayudar a muchas personas. O sea, si tú consigues transmitir digitalización, de hecho, el proyecto de Social Tech nació de eso, decir, oye, yo no quiero seguir haciendo lo mismo, no quiero seguir hablando de BIM Execution Plan y tal, porque yo quiero que mi madre escuche el podcast un día y diga, anda, mira oye, qué interesante esto que está contando mi hijo. A día de hoy, cuando ella va a explicarle a sus amigas qué hace mi hijo, ella nunca ha entendido lo que hago con BIM. Ella dice, no, él es arquitecto que hace cosas en tecnología y no le entiendo. Esto está fatal porque no hemos sabido transmitir, también es difícil. Bueno, pues ahí está el reto de intentar empezar a hablar el lenguaje humano para todo el mundo, incluido toda esta parte del BIM. O sea, hay que esforzarse aún más. ¿Por qué? Porque si conseguimos el apoyo de la sociedad, o sea, llevo yo varios años, gracias a un proyecto con el que empezamos a trabajar con Gobierno Vasco, con la Sociedad Pública de Gestión de Vivienda Pública, que se llama Alokabide, aquí en el País Vasco, donde yo resido, porque ahora mucha gente no sabrá, ¿y eso dónde es? Pues en el norte de España. Y entonces ahí empezamos a trabajar con un concepto que se llama el BIM social, que lo descubrí a través de mi antigua compañera de la Universidad Europea de Valencia, Isabel Jordán, que estuvimos 8 años trabajando en el posgrado, y ella en su tesis lo definió. Digo, anda, mira qué interesante esto del BIM social y demás, ¿no? Entonces empecé a investigar y la verdad es que no había mucha historia, pero el concepto es tremendamente sencillo. Al final se trata de analizar qué ventajas puede proporcionar el BIM pensando en el usuario final. Olvídate del propietario, olvídate del arquitecto, olvídate del constructor, olvídate del facility management, olvídate de todos esos. Sí hay mucha gente ya hablando de eso. Ahora vamos a centrarnos en cómo ese modelo de información que estamos produciendo puede ayudar al usuario final. Entonces, claro, cuando empiezas a pensar de esta otra manera, surgen cosas tan tontorronas como, oye, ¿y si en vez de un plano le entregamos una vivienda en 3D que él pueda entender fácilmente desde su dispositivo móvil con 0 formación, porque él no va a tener ninguna habilidad y tal? Todo que sea lo más sencillo del mundo, como si fuera un videojuego. Pues sí, pues la verdad es que eso estaría interesante. Y sí, entonces empiezas a pensar en diferentes cosas, ¿no? Y claro, si desde el mundo de la construcción se empezara a hablar hacia las personas que son el 99,99% que no son del mundo de la construcción, pues también tendríamos más apoyos en muchísimos aspectos. Yo no sé en Uruguay cómo estará, pero en España durante muchísimos años ser arquitecto estaba mal visto. No mal visto, ¿Ah, sí? sino que la gente sentía pena por ti. ¿Eres arquitecto? ¡Ay, pobrecito! Claro, porque en el año 2007 cerraron el 50% de los estudios de arquitectura con la gran crisis de ese año. Bueno, entre ellos mi estudio de arquitectura, ¿vale? Pero yo no me sentía pobrecito. Yo cerré el estudio y empecé la consultora. Y una consultora no salió bien y la siguiente salió bien y así. Se cierra una puerta, pero se abren muchísimas, ¿no? Claro, entonces yo creo que pues, es importantísimo siempre focalizarse en intentar llegar al apoyo de la sociedad porque al final son los que realmente tienen esa capacidad de poder influir de forma masiva, ¿no? Evidentemente, mejor llegar primero a los políticos, ¿no? En el fondo son los representantes de la sociedad. Oye, la sociedad elige, tiene unos políticos y a los políticos hay que hablarle en otros términos, ¿no? A ellos les da igual el metro cuadrado de no sé qué y el kilovatio, eso a ellos les importa un pimiento. Pero si dicen que puedes hacer mejores viviendas sociales donde la gente puede vivir mejor, el consumo energético baja, estás luchando contra la pobreza energética, estás luchando contra la sostenibilidad, estás fomentando la economía circular. Claro, esos son objetivos de desarrollo sostenible y eso ya son políticas, con lo cual eso les gusta oírlo, ¿no? Y sobre todo que le digas, no, y el premio te lo llevas tú, tú el mérito, a mí a los técnicos dejarnos poder desarrollar innovación y ya está, ¿no? Pero bueno, en fin, esto depende de cada país, depende de cada sensibilidad, depende de cada momento, pero sí que es cierto que es una parte del debate que no estaba encima de la mesa, ¿no? Oye, vamos a socializar al máximo posible porque seguro que aparecen entidades sociales que te ayudan a conectar también con el mundo de la construcción y de nuevo vuelves a buscar o puedes pensar en soluciones específicas que son un nuevo valor, un nuevo negocio, una nueva posibilidad, ¿no? Entonces, eso está ahí encima de la mesa. Bienvenidos a la sección de Tips de la Industria, patrocinada por Vircore. Vircore es una plataforma de gestión integral de proyectos que simplifica la gestión de proyectos complejos. Esta herramienta permite centralizar toda la información del proyecto y hacer seguimiento de planificaciones y costes gracias a una depurada metodología BIM.
Su objetivo es facilitar la colaboración eficiente entre distintos perfiles técnicos a lo largo de cada fase del proyecto. Colaboración eficiente. BIRCore es un Common Data Environment, CDE, un entorno de datos comunes especialmente diseñado para colaborar. Permite aprovechar al máximo los recursos y desarrollar métodos de trabajo ultra competitivos en áreas que van desde la obra civil y la edificación al diseño industrial. Acá, a nivel cultural, digamos, la comunicación o los intereses políticos creo que son distintos, pasan por otro lado. Igual no me quiero meter mucho ahí, yo creo que falta bastante camino acá en Uruguay y en Latinoamérica, ¿no? Con respecto al desarrollo de BIM, me parece que hubo un impulso inicial bastante interesante que después no se siguió como se esperaba, y al final lo que denota es que en realidad hay intereses políticos particulares por encima del servicio, digamos, a la comunidad, con lo necesario que sería en distintas áreas el poder implementar BIM a nivel público, ¿no? Lo que apalancaría. Pero sí me parece interesante esto que decís de que somos, al final los consultores BIM somos brindamos como un servicio más de llegar a los distintos ámbitos de la sociedad, ¿no? De ayudar en realidad, y cómo cambia ese pensamiento que ha sido en la industria, me parece en general tan individualista, de pensar como en el proyecto y en el área que cada uno desarrolla, y ahora toca levantar la cabeza y mirar cómo el otro está haciendo las cosas, porque le voy a tener que intercambiar esa información y voy a tener que llegar a él de alguna manera con el proceso en el que esté, con las herramientas que maneje, y voy a tener que conciliar en eso, ¿no? Entonces me parece que nos toca a nosotros los consultores también como integrar eso y fijarnos en qué estado está ese cliente o en qué es lo que está haciendo y cómo podemos llegar a él con un lenguaje que entienda, y a su vez cómo se puede llegar a los políticos para que se logre, o en distintas áreas intentar, y nosotros también desde BIM Forum Uruguay lo hemos como hablado y lo hemos conversado, cómo poder llegar a las distintas áreas para que esto realmente salga adelante con un único objetivo común. Pero somos como conciliadores también, que nos toca como pensar en ayudar más que solamente en desarrollar un proyecto y salir de ese pensamiento como individualista, ¿no? A ver, la figura de un consultor es compleja, no es fácil. Yo tengo aquí varios libros de Leopoldo Abadía, que es un escritor español buenísimo, experto en economía, experto en marketing, experto en relaciones humanas, etcétera, y que tiene un libro que se llama Soy consultor con perdón, ¿no? Y que cuenta mucho esa faceta humana de, al final, pues tienes un poco de coaching, tienes un poco de psicólogo, tienes un poco de tecnólogo, tienes un poco de arquitecto si eres arquitecto, ingeniero si eres ingeniero, y tienes un poco de cada cosa, ¿no? Y nadie te ha enseñado a ser consultor. Bueno, por lo menos a mí nadie me lo enseñó, sino que de repente me encontré en esa tesitura por un amigo, Luis Balbuena, ¿no? Mi mentor, mi maestro en el mundo de la construcción, en el mundo de la tecnología, que me dijo, oye, David, tienes una vena de consultor total, ¿no? Y bueno, mira, ese fue de los mejores consejos que me han dado en mi vida. Pero claro, yo no fui a ninguna escuela de consultores. Y luego al final, el día a día, el trato, que luego también hay muchas cosas de sentido común, ¿no? Si tú escuchas a los clientes, ¿no? Si ves sus necesidades y frente a un problema, siempre dices, bueno, vamos a tratar de buscar una solución, más que excusarte, porque las excusas no sirven para nada, ¿vale? Yo siempre digo que las excusas son los argumentos de los mediocres. No te excuses. Vale, hombre, si le has pegado un pisotón a alguien, pídele perdón, porque eso es sin querer, evidente. Pero si se ha hecho algo mal una cosa, vamos a buscar cómo solucionarlo, porque siempre habrá 1.000.000 de excusas que lo justificarán, ¿vale? Pero ninguna le va a valer al cliente. Si vas con esos argumentos, obviamente también tienes que estudiar, ¿no? O sea, el equilibrio entre estar al día, estar en la academia, ¿no? También te ayuda, o sea, que también forma parte del estudio, ¿no? Si estás un poquito en la universidad / escuela, pero a su vez en el mercado privado para poder trabajar y luego investigar, y lo que investigas llevarlo al mercado, pues todo eso se retroalimenta, ¿no? Y entonces al final ese escenario que tienes con los clientes, pues tienes que aceptarlo, ¿no? Y decir, oye, pues que me toca ser más divulgador hoy, pues soy más divulgador. Que me toca estar de psicólogo, o sea, ¿cuántas veces no has tenido que estar escuchando a un pobre cliente, ¿vale? Es decir,
Cuando es el director general, porque está quejándose porque el presupuesto, no sé qué, tal, cual. Cuando es un mando intermedio, porque el de arriba no le deja hacer cosas, él quiere hacer un montón, pero está parado y tal. Entonces tú eres la única persona que le puede escuchar y entender, porque estás ahí, ¿no? El de abajo, pues me mandan un montón de cosas y no tengo tiempo nunca, necesitamos más gente, o tal, o necesito más formación. O sea, todas estas situaciones pues nos hacen que tengamos que tener ese famoso acordeón de me voy amoldando dependiendo del momento en el que esté a unas cosas u otras, ¿no? Y tener flexibilidad mental, ¿no? O sea, yo recuerdo un post que hice hace 12 millones de años en el blog de Diario Beam Manager, que lo tengo al pobrecillo más abandonado, que era, estos son mis axiomas y si no te gustan, me busco otros, ¿no? Que en el fondo lo que decía el artículo era que los únicos cimientos que hay son los que ponemos en los edificios, ¿vale? En el resto tenemos que ser cimentación flexible, ¿vale? O sea, no pasa nada, y esto era un poco porque muchos íbamos de el BIM hace esto y solo se puede hacer. Si solo conocemos el 0,01 de todo lo que está viniendo, ¿cómo vamos a decir que solo se puede hacer así? Pues habrá 1000 formas de hacerlo, ¿no? Con lo cual, si al final lo juntas todo y tienes ese equilibrio, que también entiendo que hay que trabajarlo muchísimo con el tiempo, bueno, pues consigues ser un consultor que le da soluciones a un cliente. Tal cual. Y hay que ser como un poco empático, me parece, al pensar como que cada empresa o cada cliente con el que te encontrás está como en distintos procesos. Nos pasaba hace poco de tener una reunión con un potencial cliente que nos decía, en realidad, un estudio de ingeniería. Nosotros trabajamos con una empresa en Paraguay que en realidad tenemos permanentemente que conciliar con ellos, que son el estudio de arquitectura, y prácticamente no manejan herramientas digitales, se siguen manejando con CAD, y en realidad es como si sintieran que ellos estaban como en un nivel superior y que como era incompatible poder trabajar con ellos y que tenían un problema, entonces cómo lo hacían, ¿no? Y en realidad lo que nosotros les propusimos fue, si ustedes tienen un proceso creado de cómo generan esa información, cómo la intercambian, ¿por qué no poder explicarle a ese estudio de arquitectura en Paraguay que ustedes trabajan de esa manera, que generás determinado contenido para que ellos aprendan cómo ustedes trabajan, puedan llegar como a un nivel de digitalización un poco mejor para poder compatibilizar el proceso de trabajo? Y cuando uno piensa que, no, pero en realidad yo estoy destinando tiempo, en vez de desarrollar proyectos, a explicarle o a generar videos o a generar documentos para poder conciliar esa parte como que no me corresponde. Y yo creo que en estos nuevos roles sí nos toca como ser un poco conciliadores en eso, ¿no? Tener un poco de paciencia y de empatía con otros actores dentro de la industria, dentro del mercado, que están en otro proceso, y también nos vamos a encontrar con empresas que estén en un proceso todavía superior de digitalización. Entonces, toca no solamente desarrollar ese proyecto, sino poder consensuar y acordar con ese otro actor cómo intercambiar esa información, ¿no? Poco puedo añadir, sí, claro. Lo has dejado ahí todo súper claro. No, desde luego. O sea que, oye, tú me has engañado un poco porque me habías dicho, David, vamos a hacer una entrevista, nada, 20 minutos, un ratito, y llevamos ya más de 50 hora. minutos, por Dios. Claro, y tengo para seguir hablando. Y luego viene Ariel y me regaña siempre de David, es que eres incapaz de hacer un episodio de menos de media hora y demás. Y digo, ya, pues eso ya lo sabías cuando me compraste, o sea que ya... Venía en el paquete. No se admiten devoluciones. Claro. Bueno, yo personalmente no me aguanto, pero ya tenemos que finalizar. No obstante, yo quisiera recordarles que tenemos nuestras redes sociales para seguir en contacto a través de LinkedIn, Twitter y nuestra página web. Así que por favor recuerden apoyarnos en las distintas plataformas en las que estamos, dándonos un like, 5 estrellas y compartiendo con sus colegas, familiares, nuestro podcast para así poder seguir creciendo en comunidad y aprendiendo y creciendo como industria. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur. Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca.
podcast editado y producido por Drillu. Visítanos en drillu.world.